Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, Buenas tardes, ingeniero. ya. Vamos a hacer una clasificación de suelos y tomen estos datos, por favor. Hagan un cuadrito donde diga el número de tamiz y el porciento que pasa. Vamos a clasificar un suelo. Pongan número de tamiz, número 4, número 10, 40, 60, 100 y 200. En la casilla el porciento que pasa, en la número 4, 85%. En la número 10, 75%. En la número 40, 60%. En la número 60, 50%. En la número 100, 40%. Y en el número 200, 25%. Límite líquido igual a 45%. 25% dijo, ¿no, ingeniero? En la número 200, 25%. Y ahora el límite líquido igual a 45%, porque es un porcentaje de humedad. Y el límite plástico, 30%. ¿Puede repetirlo otra vez, por favor? Límite líquido, 45%. Límite plástico, 30%. Ya está, ¿no? Muy bien, ahora con esos datos vamos a clasificar según las normas ASTO. Busquen esta tabla, lo que les mandé, o si no, de las diapositivas, esta tabla. Cuadro número 10. ¿Ya lo tienen? Hola. Ahorita, ingeniero, ahorita lo estoy buscando. Búsquenlo. De ¿Ya tienen la tabla? Bueno, vamos a clasificar entonces. Primeramente vamos a calcular el índice plástico. El índice plástico es igual al límite líquido
menos el límite plástico. El índice plástico en este caso es igual a 45 menos 30, 15. El índice plástico es 15. El límite, ¿lo puedes repetir otra vez, ingeniero, por favor? Ya, les di el dato del límite líquido 45 y límite plástico 30. Entonces el índice plástico es límite líquido menos el límite plástico. Haciendo la diferencia de esos dos nos va a dar el índice plástico de 15. ¿Está bien? Por ahora atiendan bien esta clasificación porque aprenden este sistema en cualquier sistema sin encasillar con la misma secuencia que esto, por favor. Bueno, ahora entramos. Fíjense, vamos a clasificar. Primeramente nos fijamos cuánto porcentaje pasa la malla número 200. ¿Más de 35 o menos de 35? Entonces esta raya de acá divide justamente a los dos grandes grupos. Suelos finos y a este lado de la izquierda suelos granulares. Muy bien, entonces ahora nos fijamos cuánto por ciento pasa la malla 200. Aquí dice 35. Aquí dice material granular, cuando pasa menos del 35, menos pasa la malla 200. Y materiales arcillosos o limos arcillosos son más del 35% pasa la malla número 200. Ahora fíjense en sus datos. ¿Cuánto pasa la malla 200? 25%, ingeniero. Ya, entonces, en ningún caso podemos estar acá, ¿verdad? Tenemos que estar en cualquiera de estos. Puede ser A1, A3, A2, y los subgrupos A1A, A1B, que corresponde los subgrupos de A1. El A3 puede ser A24, A25, A26 o A27, cualquiera de estos. Pues ahora vamos a hacer la prueba, desde aquí vamos a empezar a ver qué aprende. Pongamos que sea, agarremos el suelo A1, A. Bien, A1A. Entonces, empezamos a encasillar, aquí análisis discernido, o sea, tamizado quiere decir, porcentaje que pasa en la malla número 10. Dice que la número 10 admite máximo hasta 50, eso quiere decir, 50 máximo, quiere decir que admite 50% máximo que pasa. Aquí fíjense en la 10, ¿cuánto pasa? Pasa 75%. Ya, entonces, si ahí ya no cumple, fíjense, solamente esto me está admitiendo máximo 75. Entonces podría ser de 75 hasta 1, ¿verdad? Para atrás, pero no arriba. Si se pasó, entonces esto directamente, este suelo ya no corresponde a eso, ya no encasilla aquí. Entonces A1A directamente lo anulamos. Ahora pasamos a la 1B. Y la 1B me está diciendo de que aquí está en blanco en la número 10, fíjense. Entonces cuando está en blanco admite cualquier valor. Y me dice que el porciento que pasa la malla número 40 tiene que ser 50 máximo. En la número 40, ¿cuánto tenemos? 60, ingeniero. 60, entonces tampoco va, ¿no ven? Anulamos también. Ahora pasamos al suelo A3. El A3 nos dice que la número 10, cualquier valor, en la número 40, 51 mínimo. Entonces, hasta ahí cumple, ¿no es cierto? Entonces tenemos 60, entonces cumple ahí. Ahora verificamos cuánto pasa la malla número 200. Dice que debe ser 10 máximo. Aquí cuánto pasa, 25, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Entonces tampoco cumple. También no corresponde a ese grupo. Ahora nos vamos al suelo A24. A24, muy bien. Aquí en el A24 me dice la número 10, cualquier valor, la número 40 también cualquier valor, y la número 200 dice que tiene que ser 35 máximo. ¿Cuánto tenemos aquí? 25, ¿sí?
Por Sí, favor, pero, cuando les pregunte que si están escuchando, me van a avisar, por favor, porque aquí se me corta en esta área el internet, se baja mucho la señal. ya ingeniero le avisamos. Ya, por favor, si no escuchan, me avisa inmediatamente. ¿Ya? Ya, entonces, estamos en la 2.4. Muy bien. Entonces, aquí el 35, en la 200 tenemos 25. Entonces, está ahí cumple. Ahora vamos a chequear las propiedades plásticas. Características de la fracción que pasa la malla número 40. ¿Por qué dice eso? Porque el límite líquido y el límite plástico determinamos con el material que pasa la malla número 40. Cuando vimos los límites de Atterberg. Entonces, por eso. Ahora, el límite líquido, dicen esto, tiene que ser máximo 40. Entonces, ¿cuánto es el límite líquido? Acá, el 35. 45, perdón. 45. Entonces aquí nos está diciendo que máximo sea 35, ¿verdad? Entonces tampoco cumple. También lo anulamos. Nos vamos al A2.5. Aquí. Aquí en la malla número 10 admite cualquier valor, en la 40 también. En la número 235 máximo. También cumple. Aquí dice que el límite líquido debe ser 41 mínimo. Aquí tenemos 45, hasta ahí cumple. Ahora dice, el índice de plasticidad dice que debe ser 10 máximo. Tampoco cumple, ¿no es cierto? Entonces tampoco no es el A2.5. Anulamos también. Ahora nos vamos al A2.6. Aquí. Entonces aquí admite cualquier valor, hasta aquí cumple, 35 máximo, está bien. Aquí 40 máximo tampoco cumple, fíjense, se pasa, porque aquí tenemos 45, tampoco no es aquí. ¿Están entendiendo, no? Sí. Fíjense acá, me está diciendo el límite líquido tiene que ser 40 máximo, sin embargo aquí tenemos 45, entonces no va, se pasó. Entonces nos vamos a la A2.7. En el A2.7 nos dice, toda esta parte cumple igual que nosotros. Ahora aquí me dice el límite líquido 41. Aquí cumple, tenemos 45. Ahí va bien. El índice de plasticidad dice que debe ser 11 mínimo. Aquí tenemos 15. Hasta ahí cumple. Muy bien. Aparte de eso, tiene que cumplir esta condición. Hasta ahí está cumpliendo que el A2.7. Aquí me dice que el índice de grupo debe ser 4 máximo, de 0 a 4. Si se pasó de 4, entonces no corresponde o hemos hecho mala clasificación. Bien, pues vamos a verificar esto, el índice de grupo. Por aquí les voy a mostrar esto. El índice de grupo, entiendan bien qué es índice de grupo. Por ejemplo, si hay una clasificación de suelos del sistema ASTO, yo clasifico a A240, ¿qué significa esta parte de aquí? Que corresponde al grupo A2. Y el A4, este 4 de aquí, indica las plásticas del grupo A4. Este 0, ensayado entre paréntesis, siempre tiene que estar ensayado entre paréntesis con un número entero positivo, siempre. Entonces eso es el índice de grupo. El índice de grupo es un indicador que sirve para hacer comparaciones de los diferentes tipos de suelo dentro de un mismo grupo. Y se le escribe dentro de un paréntesis con un número entero positivo. Entonces aplicamos esta fórmula. Esta misma fórmula que ven aquí está también en este gráfico. Después vamos a ver cómo se utiliza este abaco. La misma. Está dibujado ahí en el abaco. Pero acá vamos a ver, escriben esa ecuación. El índice de grupo es igual a 0,2 por A más 0,005 de A por C más
0.01 de B por D ahora, muy bien, esa es la ecuación. Ahora vamos a encontrar la letra A. Aquí van a tener cuidado. Fíjense lo que dice. A dice el porcentaje de material más fino que el tamiz número 200, mayor que 35, pero no mayor a 75. Entonces, el requisito que me está pidiendo para encontrar A tiene que ser mayor a 35, pero no mayor a 75. En el mayor número 200. Ahora, el valor del 35 a 75 es 40. Entonces, aquí me está diciendo 1 menor o igual que A, menor o igual que 40. Entonces, tiene que variar el A de 1 a 40. No puede ser menos de 40 ni más de 40. Entonces, el límite de valor tiene que ser 40. Si yo tengo aquí, por ejemplo, en 80, digamos, acá, siempre voy a tomar 40. Si tengo 90, voy a tomar 40. Entonces, eso vamos a calcular. Entonces, ahora digamos, A, ¿cuánto por ciento que pasa la malla de 200 en el A? 25%, ingeniero. 25%, ¿verdad? Aquí me está diciendo que debe ser mayor a 35, ¿cierto? Cuando no llega al límite inferior, digamos, de la proposición que hace este sistema, entonces es directamente 0. No ha llegado al límite inferior que me está dando la condición del método. Entonces A es 0. Ahora pasamos a calcular B. B dice lo siguiente: por ciento de material que pasa la malla número 200, mayor a 15, pero no mayor a 55. De 15 a 55 también es 40. Entonces el rango de 15 a 55 es 40. Por eso dice aquí 1 menor igual que D, menor igual que 40. Nunca puede ser menos de 1 ni más de 40. Pues aquí, aquí. Bueno, aquí tenemos el porcentaje que pasa la malla 200 es 25, ¿no es cierto? Entonces ponemos aquí, me está diciendo 15. Entonces pongo 15. B igual a 15 menos 25. ¿Cuánto me da? Menos 10, ¿no? Estoy haciendo la suma algebraica. Estoy poniendo B es igual a 15 de esto, menos el dato que tengo, 25. Entonces eso me da menos 10. Entonces esto, por eso el enunciado decía, tiene que estar en entero positivo. Entonces este B lo pongo positivo. Lo hago positivo, no valor absoluto. Y también se redondea directamente. Cuando son los valores de 0 o 5 para arriba, entonces hay que redondear el inmediato superior. Y cuando es menor de 0 o 5, entonces el inmediato inferior. Valor. Entonces eso. Entonces B en este caso vale 10. ¿Me están entendiendo? Sí, ingeniero. Bien. Ahora vamos a calcular C. C me dice que es el límite líquido mayor a 40, pero no mayor a 60. Entonces el límite líquido, ¿cuánto tenemos aquí? 45, ¿verdad? Entonces aquí dice C mayor que 40, pero no mayor a 60. Aquí tenemos 45. Entonces ponemos 40 menos 45. Eso nos da menos 5. Y lo ponemos positivo. Entonces B, C vale 5. Ahora calculamos D. D dice índice plástico mayor que 10, pero no mayor a 30. El índice plástico vale 15. Aquí entonces tenemos que tener 10 menos 15, igual a menos 5. Pero lo volvemos positivo. ¿Se entendió? ¿El límite plástico será que lo puede explicar el de D? El límite plástico.
O sea, yo le di el dato del límite líquido 45 y límite plástico 30, ¿verdad? Entonces el índice plástico es igual al límite líquido menos el límite plástico. Eso me está dando 15. Entonces, para encontrar para encontrar C utilizo límite líquido y para encontrar D utilizo índice plástico. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a clasificar el suelo con eso. Entonces, vamos a calcular. A ver, calcúlenlo, por favor. Se emplacen en la fórmula. A, en este caso, fue 0. 0 más 0.005. También se hace el miembro, también 0. 0.01. B valía 10. D valía 5. ¿Cuánto sale eso? 0,5. El índice de grupo es igual a 0,5. 0,5, ¿no? Entonces podemos redondearlo inmediato inferior, ¿verdad? Le ponemos índice de grupo 0. Entonces nuestra clasificación nos va a dar A270. Entre paréntesis el índice de grupo. Siempre entre paréntesis, entero positivo. Aquí le hemos redondeado. Ahora, si hubiera sido 0,6, redondeaba 1. En este caso dio 0. Está bien hecha la operación de índice de grupo, ¿no? Repiten aquí, porque A0 se hace los dos miembros de ese 0. 0.01 B por D. Entonces eso nos da 0,5. Entonces redondeamos a 0. Bien. Ahora, una vez hecho esto, ¿no es cierto? Nos vamos a la tabla siguiente. Bueno, aquí. Estamos viendo, estamos verificando. Pues aquí cumplió porque dice 4 máximo el índice de grupo. Aquí tenemos 0, entonces nuestra clasificación es A27 con índice de grupo 0. Bueno, ¿y qué significa este material? A ver, ¿cómo clasificarían? Aquí dice, mire, tipos usuales de materiales constituyentes significativos, ¿no? Muy bien, entonces aquí, ¿qué significa? ¿Qué le pondrían ustedes? ¿Por qué les hice poner la malla número 4? Porque todo lo que queda retenido en la 4 es grava. Pues, ¿qué significa este suelo? 15% de grava tiene, ¿no es cierto? Porque pasó 85% la muestra, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, tiene grava. Luego, ¿qué más dice aquí? Aquí. Grava y arena, dice. Arena y limo es la mayor proporción, ¿verdad? Pero también tenemos arcilla. Porque si no tuviéramos arcilla, entonces no tendría que haber límite líquido ni límite plástico. Tendría que ser 0. En este caso también tenemos arcilla. Entonces, como hay mayor cantidad de limo, de arena y limo, entonces nuestra clasificación va a ser arena, limosa, con grava y arcilla. Ahí lo ponen el color. Entonces, ingeniero, si nos hubiera salido índice de grupo 0, podríamos definir si es arena fina dependiendo del porcentaje que pasa de máximo de... Claro, por eso les decía, esa tablita que les di en la clasificación, fíjense aquí, en la parte de granulometría, voy a retroceder un poco, ¿ya? Aquí. Por ejemplo, estamos diciendo, ¿cierto? Por ciento que pasa. Hasta aquí es grava, de aquí a aquí es arena, de aquí a aquí es fino. Entonces, teóricamente decimos, todo material que queda retenido en el número 4 es grava. Entonces, de la 4 a la número 100 es arena. De la 100 a 200, limo. Menor a la número 200, arcilla.
Entonces aquí tenemos mayor proporción, justamente en 7 grava solamente 15%. Y tenemos más arena y algo de fino. Entonces ahí está la arena y limo son los que más preponderan en este material. Entonces siempre se antepone todo el material que está en mayor cantidad en la muestra. Entonces aquí la arcilla también no es mucho. Entonces tenemos arena y limo, que es de mayor proporción, tiene grava y tiene arcilla. Pues nuestra clasificación tiene que ser arena limosa con grava y arcilla. Color, el color ya lo ven ustedes, porque eso viene de la descripción que realmente el suelo llega con cierta humedad, tiene un color diferente cuando está seco. Entonces hay que respetar cuando está húmedo, ese color se lo coloca, no lo que está en la muestra seca. Siempre cuando una muestra dice color tanto, por eso hay que escribir el color antes de que seque la muestra. Entonces pongamos aquí, entonces pongamos color rojizo, pongámosle por así decir. ¿Entendieron? Ahora, si hubiera habido alguna clasificación, perdón, alguna presencia, digamos, de piedras, bolones grandes, eso no se lleva al laboratorio, eso generalmente se queda en sitio donde se ha hecho el estudio. Entonces es importante que en la tarjeta de identificación, cuando se toma la muestra para la granulometría y todo lo demás en laboratorio, se debe colocar presencia de bolones o de piedras o de bolocas, como quieran, con diámetros de tal, o sea, de diámetro, por así decirle, que se dio de 15 centímetros de diámetro a, digamos, 40 centímetros de diámetro. Y el volumen también más o menos a ojímetro se aprecia ese tanto por ciento de ese material. De repente la mayor cantidad sean puras piedras y el suelo fino de lo que se lleva al laboratorio. Entonces es importante la descripción que se hace en el campo. Entonces en ese caso, ¿qué van a decir ustedes? Supongo que se vayan al río Piraí. Hay piedras grandes ahí, pero no lo van a llevar las piedras pues, de la zona que está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué llevan? Todo el material fino. Que generalmente llevarán grava de 2 pulgadas, algo así. Que eso va a quedar retenido en el número 4. Pero las piedras no lo llevaron. Esas piedras entonces, tienen que cuantificar y decir en la clasificación y el perfil geológico que hagan cuando hagan un estudio. Entonces tienen que decir, bueno, existen, ¿no es cierto?, bloques o clastos de diferentes diámetros y en matrix de arena limosa con grava y arcilla. ¿Qué es el matrix? Es la cantidad de suelos finos que ocupan el espacio vacío dejado las partículas más grandes. ¿Por qué es importante la presencia de piedra que se ve? Generalmente nadie va a llevar una piedra de 30, 40 centímetros de la eso se queda en campo, increíble. Y dar un porcentaje aproximado, cuánto por ciento, de repente existen solamente unas cuantas piedras, entonces con piedras aisladas, ¿no? Se coloca ahí. ¿Por qué digo eso? O sea, que muchos contratos han rescindido los contratos por una mala información. Entonces lo que estamos haciendo acá se plasma eso en un trabajo de campo y luego el gabinete y el calculista le va a poner, ¿no?, un cálculo que soy yo de pilotes, que sea de rotación común, pongamos para un puente o un edificio, lo que sea. Y sin embargo, cuando va el contratista que se adjudicó el trabajo, resulta que puede ser que la arena sea encima un metro, digamos, pero de repente más abajo hay bloques enterrados. Pero eso no está descrito en el informe. Y por tanto, el hombre que se adjudicó la obra va allá con su equipo y no va a poder pasar nada porque va a encontrar piedras grandes. Y es una mala información de campo. Pero es importante que yo sé que ustedes no van a ir a estudiar suelo, pero es conveniente que vayan alguna vez y instruir al técnico de que tiene que escribir lo que debe y que saque fotos. Porque generalmente a la vez el ingeniero mandan técnicos, pero no va el ingeniero al campo, por ejemplo. Pero si hay una mala información de campo, estamos fallando con el informe. Entonces eso siempre hay que tener cuidado. Lógicamente, si no hay piedra, no hay problema. En este caso, ¿no es cierto? Solamente tenemos grava, un poco de grava, tenemos arcilla y la mayor cantidad de material tenemos limo y arcilla, perdón, el limo y arena. Arena y limo, más que todo. La arena preponderante, más cantidad de arena.
Bueno, ¿está claro hasta ahí? Ya, Sí, entonces ahora ingeniero. les voy a enseñar. No, antes que hagamos. Le voy a dar un caso, por ejemplo. Pongan un recuadro para que aprendan a calcular el índice de grupo. Les voy a dar diferentes condiciones. Después vamos a verificar con con el abaco, o si no, hagamos primeramente el abaco. Clasifiquemos, utilizando el abaco nos va a dar igual a 0, fíjense. Este abaco de aquí. Este abaco. Esto igualmente para índice grupo, fíjense. Lo que dice, ¿no es cierto? Aquí, menor o igual a que 15, mayor o igual que 55. Es el porciento que pasa la malla 200. Y aquí está tomando el índice plástico, dice, en esta raya está menor o igual que 10. Aquí en esta raya de aquí, inclinada, índice plástico mayor o igual que 30. Entonces, para encontrar justamente el C, hemos usado eso, esa igualdad, ¿no es cierto? Que sea mayor a 10, pero no mayor a 30. ¿Sí? Aquí está dibujado. Y el porciento que pasa para encontrar B, decimos, ¿no es cierto? Que sea mayor a 15, pero no mayor a 55. Está aquí. Ahora el otro miembro. Estamos hablando del límite líquido. Decimos, ¿no es cierto?, que para encontrar A, que sea mayor a 35, pero no mayor a 55. Aquí está el porcentaje de las mallas. Y decimos que el límite líquido, o sea, para encontrar C, decimos el límite líquido que sea mayor o igual que sea mayor que 40, pero no mayor a 60. Entonces, fíjense, aquí tenemos, esta raya vale para valores menores igual que 40, cualquier valor que sea menor igual que 40 siempre va a llegar a esta raya. Y cuando sea mayor igual que 60, siempre va a llegar aquí. Entonces estamos hablando de 40 a 60, ¿no? Entonces esa ecuación justamente está plasmado en este abaco. Entonces los resultados que nos den de esta parte, vamos a llamarle A, esta parte B, eso va a ser el índice de grupo, la suma de los dos. Ahora en nuestro caso tiene que coincidir, no tiene que dar 0. A ver, busquen su abaco que tiene, que les mandé también ustedes. ¿Lo tienen a mano? Disculpe, ingeniero, no lo escuché. ¿Qué dijo? Busquen el abaco que yo les envié a ustedes. Tienen esta gráfica. Para que aprendamos a utilizar este abaco. Yo estoy en la gráfica ya, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense aquí un pequeño error. Aquí dice menor o igual que 10, ¿está bien? Aquí es 12, aquí es 14, 16, 18. Aquí hay un error, le han puesto repetida de 12. Entonces aquí tiene que ser 12, 14, 16, pero en la tabla que les envié está ya bien. Solamente que aquí en diapositiva está un poco equivocado. Muy bien, entonces vamos a entrar a lo siguiente. Vamos a hacer el porcentaje que pasa en la malla 200 era 25. Lo tenemos aquí, estamos acá. Y el índice plástico era 15. Entonces tenemos aquí 25, aquí esta red inclinada es 12, aquí 14 y 15 está entre medio, porque esto es 16. Entonces está al medio de acá. Entonces queda 25 bajo acá hasta encontrar este abaco por aquí. El 15, 12, lógicamente que aquí está 12, entonces si es 15 lo pongo intermedio, lo interpolo la raíz inclinada. ¿No era 12, 14 y 16? Sí, aquí está. Pero 14 y 16 aquí sería, es ¿no? 10, 12, 14, 16, 18. Pero en nuestro caso, índice plástico da 15. Entonces tiene que estar entre 14 y este valor 16, aquí, esta raya inclinada. Entonces usted interpola esta raya. Y toma acá, aquí le va a dar. Y de ahí toma una horizontal. Acá, y le va a dar aquí. Y eso es aproximadamente 0,5. Fíjense, estas rayas horizontales. Aquí 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces nos da 25 y estamos en medio de este valor de aquí. Entonces nos va a dar, aquí estaría, aquí. Entonces trazamos la raya aquí, está
aproximadamente 0,5 aquí. Pues nuestro índice de grupo en este caso sería 0,5 más lo que voy a obtener de esta parte de aquí. Aquí me está diciendo igual, el porcentaje que pasa a la malla 200 me dice que es 25. Pero aquí me está diciendo, cualquier valor de 35 siempre va a tener este punto. El límite líquido que sea menor o igual que 40 siempre va a estar en este punto. Entonces, fíjense, si me da 45, aquí tengo 40, 45, estará inclinada aquí. Pero, porque tengo 35 aquí, esto me va a dar, ¿cuánto? 0. Entonces, va a ser en ese grupo 0,5 más 0 igual a 0,5, igual que el otro. Entonces, eso lo redondeo nomás como 0. Coincide con el otro, con la fórmula. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ahora, bueno, hasta ahí hemos clasificado. Ahora les voy a dar un ejemplo. O sea, este es para sacar el índice de grupo igual, ingeniero, solo que de otra forma. Sí, vamos a ver ahorita lo van a entender. Le voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si nos vamos a poner en este caso otros valores, solamente para que aprendan a usar, para encontrar estos valores nada más. Ya no es el problema, como decíamos, clasificado. Bien, aquí vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué pasaría? Vamos a poner, entonces pónganse ustedes el porciento que pasa, el tamiz número 200, que sea un 35, digamos, o 40. El porciento que pasa la malla número 200, que sea 40. El límite líquido que sea igual a 50, el índice plástico que sea 20. Entonces tenemos, perdón, el índice plástico que sea 20. Y bien, ahora usemos con esos datos, vamos a aprender a usar, para encontrar A. El porciento que pasa la malla número, esta letra A, dice, ¿no es cierto?, que el material debe ser mayor a 35, pero no mayor a 75. Entonces, en este caso, ¿A cuánto valdría? 35 menos 40, ¿no es cierto? Con los nuevos datos que le di. Vuelvo a repetir, tomen datos. El porciento que pasa la malla número 200, que sea 40%. El límite líquido que sea 50. El índice plástico que sea 20. Para que aprendan a calcular esto. En este caso va a ser como me está diciendo, ¿no es cierto?, que sea mayor a 35, entonces ya tengo 40, entonces tengo que calcular, entonces va a ser igual a 35 menos 40. Eso me va a dar menos 5. Entonces lo pongo positivo 5. Entonces 5. Ahora ve, los valores intermedios, fíjense, se hace la suma algebraica. Ahora el B me dice que debe ser el porcentaje que pasa a la malla 200 mayor a 15, pero no mayor a 55. Entonces tengo aquí el porcentaje que pasa a la malla 200, tengo 40 y por tanto hago 15 menos 40. ¿Cuánto me da? Menos 20, ¿no es cierto? ¿Me escuchan o no? Hola. Ya. Entonces decía, para calcular B es 15 menos 40, porque 15% es de la condición que da aquí, y el 40 es el dato que tenemos. Entonces nos da menos 20, pero lo vuelvo positivo. Ahora calculo C. C dice mayor que 40, pero no mayor a 60. Aquí tengo el límite líquido igual a 50. Entonces, 40 menos 50 me da igual a menos 10.
Y C, perdón, me estoy equivocado. El D primero. El D dice que C mayor a 40. Sí, está bien, C. Mayor que 40, pero no mayor a 60. Tengo 40 menos 50, me da menos 10. Entonces 10. Y D, índice plástico que sea, dice mayor a 10, pero no mayor a 30. Aquí tengo índice plástico, tengo 20. Vamos a hacer 10 menos 20. Y entonces igual a menos 10. Como ven, entonces calculo así. Lo importante que digamos, si todo valor que no llega al límite inferior es 0. Todo valor que está en intermedio, entonces hacemos la suma algebraica como aquí. Y todo valor que sobrepase el límite superior que me está indicando el método, aquí 25, si tuviera 80, si tuviera 90, solamente voy a tomar 40. En el B, si tuviera 60 o 70, siempre voy a tomar 40. Los valores intermedios, suma algebraica. Si no llega al límite inferior, si no llega a 15, directamente 0. Si no llega a 35, directamente 0. Igual que aquí. Lo mismo aquí. El límite líquido dice mayor a 40, pero si no hubiera llegado a 40, directamente 0. Si tuviera 45, digo 40 menos 45, entonces me da un valor. Si aquí tuviera 70, digamos, es decir, 70, entonces me está emitiendo solamente hasta 60. Entonces, si me da 70, pongo esto, 20. No me puedo pasar de eso. Todo valor que dé mayor al límite superior que da el método, entonces toma el máximo valor, 20. Igual en este caso, índice plástico. Pero si tuviera el índice plástico 40, entonces voy a tomar máximo 20. Pero si no me llega a 10, entonces directamente 0. Los valores intermedios entre 10 y 30 se hace la suma algebraica. Ahora, con los dos datos que les di, vamos a utilizar el abaco. Aquí, el porciento que pasa de la malla 200 es 40. Vamos a tomar aquí, 40. Aquí. Y el índice plástico, 20. Entonces, 40, bajo aquí hasta encontrar 20, aquí. 20. Entonces, de acá trazo una horizontal y llego aquí. Este sería el valor, más o menos entre 2.5 aproximadamente. Usted tiene una escuadrita, háganlo por favor. Tenemos 40, 20 aquí, de aquí, más o menos sale 2.5. Ahora, aquí sumo esto es lo que voy a sacar aquí. Tomo 40. Por ciento que pasa a más de 200 es 40, este de aquí. Y el límite líquido es 50. Entonces estoy aquí. 40, 45 y 50. Entonces va a ser 40, tomo aquí. 40. Y aquí sería 45 y 50. Con ese valor trazo igualmente aquí una paralela hasta aquí. Más o menos aquí va a ser 1.2 aproximadamente. Entonces sumo a 2.5, digamos, más 1.2. Eso me va a dar 3.7, entonces redondeo a 4. Pues mi índice grupo va a ser 4. Así se emplea este abaco. Claro, con la ecuación le va a dar el mismo valor. Lo único que tienen que acordarse es que cuando el dato que tienen no llega al límite inferior, 0. Cuando está en el límite intermedio, entonces suma algebraica. Cuando pasa del límite superior, en ese caso se pone el máximo
el valor en este caso 40. En este caso se pone igualmente 40 cuando sobrepasa los 55. En este caso lo mismo. Bien. ¿Se entendió o no? A ver, ¿qué duda? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Entonces, si pasa, Sí, le escucho. entonces, si pasa así el 75% del 55%, si pasa, nomás se toma directamente un 40%. Sí, por eso dan las condiciones, fíjense aquí. El mismo concepto, fíjense. Cuando no llega a 35, que es el límite, yo le vamos a llamar este límite inferior, el límite superior. Y cuando no llega a esta condición mínima, directamente es 0. Cuando pasa del 75, en este caso el límite superior, entonces pone 40, porque de 35 a 75 es 40, aquí está la condición. No puede poner más de 40, solo 40. Los valores intermedios entre 35 a 75, suma algebraica. Nada más. En todo, aquí lo mismo. Acá también lo mismo. ¿Entendió? Sí, ingeniero. Lo único que tiene que cuidar es cuando no llega al límite inferior, 0. Límite intermedio entre las condiciones que da el método, suma algebraica. Si se pasa al límite superior que da la condición, directamente es el máximo valor que en este caso es 40. El otro también es 40, el otro es 30 y 30. Nada más, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bien, entonces, las demás clasificaciones, ya sea en un sistema sub, el otro sistema, es igual, solamente encasillar las condiciones que nos da el método. Bien. Ahora, para poder clasificar estos suelos, ¿no es cierto?, del sistema sub, por ejemplo, es mucho más sencillo. Intersectando el índice de plasticidad y el límite líquido, al lugar donde cae está directamente la clasificación del suelo, a 7. Pero sí hay que tomar en cuenta siempre encontrar un índice de grupo, siempre tienen que tener acompañado el índice de grupo. Aquí dos líneas, la línea que se llama línea A. Este valor es cuando para los índices plásticos, para valores que sean límite líquido, menos 30 este valor. Entonces este se utiliza para clasificar los suelos finos. Pero por este método cualquier sea fino o grueso, lo calcula. Y mucho mejor todavía utilizando esta ecuación. Aquí nos fallamos. Solamente tomar las condiciones nada más. Bien, ahora vamos a ver del sistema de clasificar los puertos. Este sistema ya no está en vigencia, por si acaso. Puse acá porque justamente es el método que antecede al sistema sub. El sistema ASTO y el sistema sub son similares. Sistema de la CTM, aquí vamos a ver acá la clasificación. Este sistema de la dije, ¿no es cierto? Es aplicado a todo lo que es carreteras y aeropuertos, también parqueos, todo lo demás. Ahora, la STM es similar a este método USTA. Esta es la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales, STM. Y este sistema de suelos sub significa Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Es esto. Entonces, el que más emplea este método, que es lo mismo que la STM. Ustedes ponen la STM y sub, es el idéntico. Bien, entonces aquí vamos a clasificar por el sistema sub. Pero antes de eso, justamente había otro sistema que se llamaba Sistema de Aeropuertos, desarrollado en el año 1942 por Arthur Casagrande. Y en ese entonces se manejaba la malla 200 y 3 pulgadas. ¿Cuál es lo descartable de este método? La nomenclatura que emplea, por ejemplo, aquí,
Estamos hablando del idioma inglés. Estamos diciendo SF, por ejemplo, arenas con finos, que no clasifican como SC. Ese viene a ser sano. M, suelos inorgánicos. H, suelos de alta compresibilidad, high compressibility. L, low, suelo de baja compresibilidad. C, cimentación o también arcilla, clay. F, finos. Bien, entonces, para poder utilizar este sistema, ¿no es cierto? El sistema unificado fue propuesto también en el año 1948 por Arthur Casagrande, que es el sistema que empleamos ahora. Fue modificado en el año 1952, hace mucho tiempo. Desde ahí no sufrió cambio hasta ahora. Entonces, tenemos aquí, en este caso, fíjense, es muy diferente el criterio de considerar suelo fino y suelos gruesos. Los suelos gruesos son cuando el material se considera fino si pasa más del 50% de la malla 200. Y esos pueden ser limo o arcilla. Y los suelos gruesos son cuando pasan menos del 50% de la malla 200. Pueden ser gravas o arenas. ¿Cuándo puede ser grava? Si más del 50% de la fracción gruesa es detenida en la malla número 4. Ahí prepondera la grava, entonces tenemos que grava tanto, ¿no? Si es menos, entonces hay que anteponer siempre el de mayor cantidad. Si más del 50% de la fracción gruesa pasa al tamiz número 4, es arena. En este caso de nosotros, en nuestra clasificación, ¿qué fue? Pasó más del 50%, entonces es arena. Bien. Entonces, lógicamente de ahí venía algunas las nomenclaturas que utilizamos justamente como ríos puertos, y estamos utilizando casi lo mismo. Por ejemplo, ahora para poder las subdivisiones y la clasificación del sistema sub, por ejemplo, las gravas o arenas pueden ser GW, GT, SW o SP. ¿Qué quiere decir esto? Grava bien graduada, grava mal graduada, arena bien graduada arena bien graduada o arena mal graduada. ¿Cuándo ocurre eso? Si menos del 5% del material pasa a través de la malla 200, indica que lo siguiente. Ahora para poder dar si es bien o mal, entonces nos basamos justamente en estos valores, C sub U y C sub C, que determinamos justamente de la curva de la volumétrica. El de 10, de 30 y el de sub 60. Con eso calculamos este valor para decir si es bien graduado o mal graduado. Por ejemplo, cuando mostramos C sub C, esté entre 1 y 3, es bien graduado, entonces tiene que ser GW o SW. Si es diferente de 1 y 3, entonces es mal graduado, entonces P, ya sea arena, grava o arena. Por ejemplo, en otro subgrupo pueden ser, sería GM, GC, SM o SC, con gravas y arenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos suelos clasifican así: si más del 12% del material pasa a través de la malla 200. La designación limo o arcilla se determina obtener los valores de los límites líquidos y plásticos. Entonces tiene que tener necesariamente límite líquido o plástico. La fracción del tamaño número 40, utilizando los criterios de la carta de plasticidad que se indica en el cuadro C11. Enseguida vamos a ver eso. Después el otro grupo viene a ser gravas y arenas, que pueden hacer esto. Inclusive hay algunos que están en la frontera. Por ejemplo, se puede tener doble nomenclatura. Que quiere decir GW, grava bien graduada, tendiendo a ser grava con arcilla. SC significa arena bien graduada, tendiendo a ser arena con arcilla o arena arcillosa. Igualmente aquí, arena bien graduada tiende a ser, está en la frontera de ser grava con arcilla. Arena mal graduada tendiendo a ser arena con arcilla. Doble nomenclatura.
Esto ocurre si entre 5 y 12% del material pasa a la medida número 200. Ahora el otro grupo, pues el ML o L o CL, los suelos se consideran de grano fino si más del 50% pasa a la medida de 200 y son este grupo. Entonces aquí dice, si los límites líquidos son menores a 50, se escribe L. Ahora, si son, digamos, con límite líquido mayor a 50, significa que se le lleva letra H aquí. Lo mismo grupo, fíjense aquí CL. Entonces, por ejemplo, si yo digo CL, va a ser arcilla de baja a mediana compresibilidad. En cambio aquí digo arcilla inorgánica de alta compresibilidad, H, ahí. Entonces, son los mismos grupos, solamente que uno varía aquí. Cuando el límite líquido es menor a 50, entonces tienden a ser estos. Cuando el límite líquido es mayor a 50, son estos. Con los mismos suelos, solamente que cambia la L y H. H es de alta compresibilidad. Bien, entonces para clasificar esto en este sistema, utilizamos esta tabla. Esta tabla, a diferencia del sistema ASTO, que era 35, que dividía a los suelos granulares y finos, en este caso es 50 y 50. Todo material que pasa más del 50% de la malla de 200 pueden ser estos tipos de suelos. ML, CL o L, MH, CH o H o, bueno, estos son suelos orgánicos, casi no lo usamos. Entonces está suelos finos. Y los suelos granulares serían SC, SM, ST, SW, GC, GM, GP y GW. Entonces en este casilla es interesante lo siguiente. Primeramente, igualmente vamos a ver cuánto por ciento pasa de malla de 200. Lo primero que vemos. Si pasa menos del 50%, pues estamos aquí. Muy bien, entonces en ese caso, ¿qué nos fijamos? Nos fijamos, por ejemplo, aquí, a ver si lo puedo agrandar un poco. Aquí, por ejemplo, aquí está diciendo arenas. ¿Cuándo son arenas? Cuando más de la mitad de la fracción gruesa pasa por la malla número 4. Si pasa más del 50%, ¿cierto?, de la malla número 4, significa que son arenas. Si pasa menos del 50% de la malla número 4, son gravas. Entonces, y luego entonces ya, fíjense, de aquí lo estamos dividiendo ya. Entonces, cuando ya tenemos esta condición, entonces ya el grupo se reduce. Puede ser SW o SP, o SM o SC. SC es arena con arcilla. Entonces aquí tiene que tener plasticidad. Arena con finos, cantidad apreciable de partículas finas. Aquí. Entonces SM es de cuando tenemos limo, en este caso aquí tiene que tener plasticidad, sí o sí. Entonces esta arena tiene que tener plasticidad. Entonces es directamente SC. Ahora, para calificar SP o SW, por ejemplo, entonces utilizamos aquí esta formulita que ya lo digo en la granulometría. Estamos calculando C sub U y C sub C. Entonces, si están en el rango de 1 y 3, entonces decimos bien graduado. Si está fuera de 1 y 3, mal graduado. Entonces será SP. Aquí lo mismo. Estamos diciendo, grava con finos la cantidad apreciable de partículas finas. GC, GM, pero la mayor proporción es G grava. Y tiene que quedar más del 50% detenido en la malla número 4 de grado. Entonces ya los componentes, otro es porque cuando tiene plasticidad y esto cuando no tiene plasticidad, son con limo. Ahora aquí, cuando son más gruesos, por ejemplo, aquí en realidad ya casi no existen finos, muy poco. Entonces, gravas limpias, dicen, ¿cierto? Poco o nada de material fino. En ese caso puede ser GP o GW. GP justamente es que grava mal graduada. Quiere decir que tiene... Cuando vimos la granulometría, no sé si se acuerdan ustedes,
dijimos, ¿cierto? Grava uniformemente distribuida, grava más graduada, etcétera, ¿cierto? Montañas raíces, saque. Por eso es importante poner las mallas, como yo los puse aquí, la 4, 10, 40, 60, 100 y la número 200. Con eso les permite determinar una pequeña curva granulométrica y calculan C sub C y C sub U. Ahora, en este caso, por ejemplo, para suelos finos es mucho más fácil. Simplemente entran con límite líquido y límite plástico. Interceptan al punto y ahí tienen el grupo que corresponde. O si no, también hacen cumplidas, igual que acá, y le está dando las condiciones aquí. Lógicamente que aquí hay que tener más cuidado, por eso hay que poner más mallas para poder determinar esto en este método. En cambio, en el sistema ASTO, ni cómo fallarlo ahí porque le está dando una fórmula. Bien. ¿Hasta qué hora son las clases, joven? Hasta las 6:15, ¿no? Ya. Bien, aquí vamos a pasar en forma rápida, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de... Este es importante para hacer un reconocimiento más que todo en el campo. Cuando hablamos de tenacidad, la tenacidad se entiende como la consistencia cerca del límite plástico. La potencialidad de la fracción coloidal, o sea, las arcillas infinitas de un suelo se identifica por mayor o menor tenacidad del solito al acercarse al límite plástico y por la rigidez de la muestra a romperse finalmente entre los dedos. O sea, si queremos realmente, si tiene demasiado fino o muy fino, ¿qué hacemos? Hacemos un pequeño solito, ¿no es cierto?, con la palma de la mano, y si no se rompe, quiere decir que tiene mayor cantidad de finos, o sea, partículas muy finas. Entonces tiene mayor tenacidad. Lo otro también, otra pruebita que se hace en el campo, aquí mismo, hablando acá. Por ejemplo, si ustedes van al campo, pueden hacer ese pequeño rolito, como dicen, ¿cierto? Si se hace de menor diámetro y no se rompe, entonces quiere decir, tiene bastante tenacidad y tiene mayor cantidad de finos, una arcilla muy fina. Y si no logra eso, entonces una arcilla que tiende a ser un poquito más limosa, tiene más granular. Ahora, la otra forma de reconocer es hacer un corte. Con una cortapluma, hacer un corte, pero rápido, un solo corte. Y si queda brilla, o sea, lustrosa esa parte, y no tiene protuberancia o desprendimiento de una partícula, eso significa de que es un suelo altamente plástico. Si al cortar apareció algunas cositas como queriendo desprenderse algo, entonces ese suelo tiene algo de material grueso, puede tener limo o tiene menos plasticidad. También con la uña. Se limpia una superficie, se pasa rápidamente con la uña y apretando. Si en el lustre de pasar la uña no presenta alguna anomalía, y entonces quiere decir que es una arcilla altamente plástica. Y si aparece alguna protuberancia, un desprendimiento, entonces quiere decir que ese suelo también tiene algo tendiendo a ser más bien poco plástico. Eso es el reconocimiento que hace en el campo. Ahora, la otra es la reacción al agitado, o también que se llama dilatancia. Entonces, esta dilatancia, ¿qué más? Simplemente tomar una muestra, aquí dice, si preparamos una muestra de suelo, se golpean con la mano, obtenemos diferentes reacciones. Una reacción positiva consiste en la aparición del agua en la superficie de la pastilla, o sea, del montón de piedra que utilizamos, la cual cambia adquiriendo una consistencia lustrosa. Entonces, en ese caso, o sea, si agarramos una porción de arena y le movemos la mano, ¿no es cierto? Si aparece rápidamente el lustre encima, quiere decir que ese suelo es bastante granular. O de lo contrario, también podemos pasar de una mano a otra. Pasar de la tierra húmeda o el suelo húmedo, pasar de una mano a otra, aparece inmediatamente el lustre encima, significa que el suelo es arenoso. Y si tarda en salir ese lustre, entonces un suelo arcilloso. Si tarda mucho más tiempo, entonces un suelo que tiene alta plasticidad. Eso justamente para poder reconocer el tipo de suelo así a ojo. A veces es importante, no
sabe qué tipo de suelo, pero si uno es cortecito, uno puede saber. Lógicamente eso ya se trae la muestra en el laboratorio y verificar, pero a veces hay que hacer un foro preliminar, y para eso es importante conocer esas cositas que parecen simples, pero eso ayuda bastante. Bien, ahora tenemos el sistema de FAA. Terminaremos el sistema. El sistema de FAA es muy poco aplicado en nuestro medio, más que todo fue adoptado por la Federal de Aviación, o sea, por la Agencia Federal de Aviación, en inglés, FAA. No quiere decir Fuerza Armada, no quiere decir, sino quiere decir Agencia Federal de Aviación. Entonces, está hecho justamente para hacer aeropuertos y carreteras. Entonces, en este caso, este suelo, lo mismo que el otro, va a encasillar los diferentes porcentajes que pasan a diferentes mallas y además de eso, ¿no es cierto?, toma en cuenta las condiciones climáticas del lugar, si es frío, si hay helado o no hay heladas, y si es de buen drenaje o mal drenaje. Entonces, también los suelos en 13 grupos. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Utilizamos esta tabla. Fíjense, no se ve muy bien aquí, pero ustedes tienen una tabla, busquen por favor, esa tabla se los mandé. ¿Lo tienen por ahí? ¿Hola? Lo tenemos. ¿Hola, me escuchan? Sí, se escucha. Ya, ¿tienen esta tablita? Sí, ingeniero. La FAA, se los mandé yo con este abaco, con este más. Sí, ingeniero, la tenemos. Ya. Entonces vamos este sistema de FAA, la clasificación de suelos se va desde E1 hasta L5, que es un suelo granular. Después son arcillas. Entonces el suelo de mejor calidad es el E1. Conforme va variando, aumentando este índice de acá, entonces el suelo va empeorando. Cada vez se va convirtiendo en un suelo más arcilloso, ¿no es cierto? Y finalmente llega hasta un E3, que es turbo, nos sirve solamente para sembrar, si no, no nos sirve para nosotros. Más clasificamos hasta el E12. Pero el sistema clasifica hasta el E3. Y bueno, aquí tenemos el porcentaje que pasa, la malla número 10, las mismas condiciones que en el caso anterior, solamente que aquí en vez de decir máximo o mínimo, tiene un índice. Por ejemplo, aquí cuando dice 40 máximo, 40 en un signo más, quiere decir más de 40, pero no puede ser menos de 40. Entonces, si no coincide al encasillar las condiciones que está dando de los porcentajes de las mallas, si digamos fuera 39, entonces ya no estaría en este grupo. Va a tener que buscar otro grupo, va a tener que bajar aquí. Sucesivamente se va haciendo las condiciones. Después aparece un signo menos, fíjense. Aquí, 60 menos. Quiere decir que admite solamente hasta 60 o menos de 60. Si fuera ya 62, 61, ya no estaría en este grupo. Ya tendría que buscar aquí. Sucesivamente se va encasillando de este modo para clasificar. Luego se va coincidiendo, lógicamente, el porcentaje que pasa en la malla 200. Es lo mismo el límite líquido, perdón, el índice plástico, el límite líquido y el índice plástico. Aquí está el límite líquido y el índice plástico. Entonces vamos coincidiendo cuántos valores tienen. Entonces todos tienen que coincidir para poder clasificar. Si no coinciden, entonces vamos bajando. Siempre se empieza de arriba hacia abajo. Ahora, también verificamos lo siguiente. Aquí dice categoría de la subrasante. Y aquí dice buen drenaje y drenaje pobre. Entonces, lo primero que hay que saber es cuándo va a haber drenaje pobre, cuando hay encharcamiento de agua, acumulación de agua, generalmente en las zonas planas donde se acumula agua, entonces eso es drenaje pobre. Y si tenemos unas pendientes donde el agua no se estanca, entonces buen drenaje. Y además de eso, toma en cuenta la temperatura, sin helada o helada severa. ¿Cuándo se considera helada severa?
supongamos que el espesor del pavimento sea 15 centímetros y la helada en el suelo se presentó mayor que esa altura del pavimento, entonces se considera helada severa. Cuando la helada es menor al capa de rodadura, entonces se considera sin helada. Bien, y también clasifica los suelos, fíjense, vamos a agregar cualquier otro, pongamos el E4. Fíjense en el E1, aquí aparece FA, RA. Dice, en las condiciones de buen drenaje, sin helada, es excelente para hacer pavimento flexible y para hacer pavimento rígido. Y cuando es con helada severa, también no hay problema, FA, RA califica como bueno. Y cuando tenga con drenaje pobre, sin helada, FA, RA. Con helada severa también siendo FA, RA. Es el mejor suelo, es como decir una capa base excelente este suelo. Pero si nos bajamos aquí el E4, fíjense. En el E4 dice, me están diciendo F1. F1 ya, eso significa de que para pavimento flexible ya no es tan adecuado, cuando tiene un buen sin helada. Y para pavimento rígido todavía un califica como RA. No es excelente, pero ya está bueno. Ahora, con helada severa también F1 y RA. Ahora, cuando es drenaje pobre ya da F2. Y me da RB. Eso significa, o sea, cuando aumenta la nomenclatura, que quiere decir que está empeorando la calidad del suelo. Entonces ya me da un RB. Y si tiene helada severa, ya me da F5, entonces ya es malo, ya no me sirve. Ya no puedo hacer un pavimento con este suelo. Y me da además un RC, un RB, perdón, un F3 y RB. F3 ya eso es lo más malo para pavimento flexible, cuando da heladas severas. Y además un drenaje pobre. Y para pavimento rígido me da RB, ya no es tan bueno. Y así sucesivamente va empeorando el material hacia abajo. Lo que hacemos es hacer coincidir todo ese valor. Entonces, o sea, lo que tienen que hacer simplemente, ¿no es cierto?, es hacer coincidir estos porcentajes que está dando la tabla, igual que en el caso del sistema ASTO, encasillar. Pueden tomar en cuenta ese signo. Si dice menos, quiere decir que no admite más de eso, de lo que te indica ahí. Si dice más, entonces si no llega a un valor, por ejemplo, aquí digamos, me está diciendo 40 o más, ¿no es cierto? Si me llega a 39 ya no corresponde acá, tiene que ser más de 40. Eso quiere decir más, entonces más, ¿no? Menos es menos, entonces no me puedo pasar de ese límite. Entonces en ese caso voy bajando de abajo, de arriba hacia abajo, hasta encontrar donde me encasillo. Y la descripción es lo mismo, hay que decir, ¿no es cierto? Clasificar, que creo que me... Bueno, primero vamos a ver, antes de ver esto. Ahora, aquí, cuando es del E5 para del E6 para adelante, aquí tenemos el E10, el E6, sí, desde el E5. Aquí tenemos el E6, E7, E8, E9, aquí el E9, E10, E11, E12. Entonces, en este caso, para clasificar los suelos para suelos finos, a partir del E5, entonces tenemos simplemente hacemos interceptar el índice plástico con el índice líquido. Al campo donde cae, a ese suelo corresponde, que es E12. Y las condiciones ya de drenaje, todo eso ya sale justamente de esta tabla. Pero aquí es fácil encontrar a cuál va a encontrar, si es E12, E10, E6, E5, etc. Entonces es más fácil utilizar para suelo fino. En cambio, para los suelos regulares, necesariamente tenemos que usar esta tabla. Bueno, aquí tiene un ejemplo, ¿no? Estos valores tenemos 4, 10, 40, 100 y 200, y los diferentes porcentajes que pasan. Entonces, esto por favor,
Agarren los cuadros y clasifiquen este suelo y les va a dar E5, F2. Así se denota la clasificación. Supongamos que este es los pavimentos flexibles, entonces tengo L5, ¿no es cierto? El pavimento flexible no está bien. Pues para una profundidad de hielo de 40 centímetros, un buen drenaje, menor del 20% pasa a la mayor 200, la clase de las subyacentes F2. La clasificación. Entonces, bueno, este sistema es más que todo, ¿cómo lo puedo decir? Como referencial, muy poco se utiliza, pero de repente alguna vez le toca hacer esta clasificación de la FAA. El ejército norteamericano utiliza esto cuando estaba la DEA aquí, hizo varios trabajos, porque hacían trabajos, por ejemplo, el aeropuerto de Chimoré, que lo han hecho ahora internacional, que era ese aeropuerto estaba con capacidad de aterrizaje de aviones Hércules y estaba hecho bajo las normas de sistemas. Nosotros trabajamos ahí y nos obligaron a hacer el sistema de FAA, pero después ahora lo cambiaron, no sé qué método van a emplear. Después en el aeropuerto de Virubiru, como de Trompillo, hay un lugar que es de un helipuerto, un lugar exclusivamente para que aterricen los helicópteros de la DEA. Ahí también se hizo con esto. Después, no sé si alguien conoce Guayaramerín, el astillero que hay de arreglar barcas, que eso también está hecho bajo estas normas. Y el campamento del ejército norteamericano que había ahí en Guayaramerín también está bajo normas de FAA. O sea, son unas normas que comprende todo. Por ejemplo, digamos, hay para hacer estudios de suelos, la exigencia, por ejemplo, cuando se hace SPT, si utilizamos este sistema, tiene que ser golpes continuos. Es mucho más exigente que la norma ASTO, que la norma CTM. Bastante exigente. Bien, pero bueno, pero siempre es bueno saber. Son los tres métodos que más se emplean, especialmente el sistema SUB, que es la CTM, y el sistema ASTO. Bien. Entonces, por favor, el ejercicio que hemos hecho ahora con el sistema ASTO, háganlo, clasifíquenlo, por favor, en el sistema SUB. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, entonces, por favor, o sea, en el sistema SUB, clasifíquenlo, el sistema ASTO que hemos hecho este ejemplo. ¿Ya? Bueno, entonces, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.